Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a nuestro salón de actos de la Escuela de Ingenieros Industriales. Estamos en el Real Palacio de Artes e Industrias. Quiero señalarlo porque estamos en el 175, concluyendo el 175 aniversario de nuestra titulación y de nuestra escuela, esta que fue la primera de España de Ingeniería Industrial. Y estamos hoy en lo que es el Real Palacio de Artes e Industrias, que solamente es escuela desde 1907. Como detalle anecdótico histórico, les digo que el techo que tenemos es artificial. No es artificial porque la gente pasa por encima. Si fuera artificial lo descubriríamos, pero originalmente no formaba parte del edificio y la gran cúpula que se ve desde el exterior se vería desde aquí. Estamos justo debajo de la cúpula. Imaginemos lo que tenía que ser el espacio aquel en el siglo XIX cuando se inauguró el edificio, que fue un palacio de exposiciones, lo que hoy sería IFEMA, para la Exposición Nacional de Bellas Artes que se celebraba todos los años. Bueno, bienvenidos a esta conferencia de la guerra en el Golfo Pérsico, el fin de un paradigma en el suministro de recursos críticos. Les voy a pedir un poco de ayuda porque no puedo ver bien lo que está escrito en la esquina inferior derecha. Bueno, se preguntarán qué utilidad tiene esto. En las asociaciones de antiguos alumnos como las nuestras, siempre que hacemos un encuentro de antiguos alumnos es imprescindible poner uno de estos cuando nos vemos 30 años después, porque suele ser costumbre permanecer igual con el tiempo. Entonces ponemos uno con el nombre en mayúsculas para distinguirnos, pero hoy la utilidad de esta tarjeta es luego ir al cóctel que tenemos en la sala de la máquina por la que han entrado. Bueno, yo voy a hacer una introducción a la presentación de hoy. Voy a hablar de política un poquito, porque son las reglas que gobiernan el mundo. Y últimamente estamos muy ocupados con muchos temas, la verdad. No voy a entrar en detalles en ninguno para evitar confrontaciones en el interior del edificio. Ahí tenemos un plano hecho sin demasiado rigor, pero bueno, que más o menos da una idea. Es una consulta ChatGPT. Si se dan cuenta, Djibouti está a 2.000 kilómetros más abajo de su posición real, pero bueno, más o menos viene a dar una idea de la distribución de bases militares en el mundo de Rusia, China y Estados Unidos. Entonces, en los últimos tiempos, desde la guerra de Ucrania se ha hablado del expansionismo ruso, luego se ha hablado del expansionismo chino y, bueno, surgen conversaciones de todo tipo. Esto es un escenario en el que está latente en lo que nuestra vida diaria últimamente. Luego están las noticias, que es un bombardeo incesante por millones de medios. Aquí he sacado medios oficiales por diversas fuentes, la CNN, el Times of Israel, Times of India. Times of India creo que es el periódico de mayor tirada del mundo. Lo que pasa es que aquí, pues en Occidente, lógicamente no se conoce. El Washington Post y la Asociación de Control de Armas americana. Cada una pues viene a hablar de diversas cosas y luego, por su lado, pues los dignatarios políticos pues hablan de las mismas, pero en el tono que más o menos les conviene, y lo que sale de eso es que no sabemos muy bien qué está pasando y pues salen noticias contradictorias. Si uno se centra en una sola fuente o en los medios oficiales, pues puede tener una visión de las cosas. Cuando ya va a otro tipo de medios puede encontrarse con importantes divergencias. Entonces, a mí eso personalmente siempre me ha preocupado, porque ¿dónde está la verdad? Nos podemos tranquilizar a nosotros mismos diciendo que vivimos en una democracia y por tanto hay pluralidad de medios y nosotros tenemos acceso a la verdadera verdad, pero convendría comprobarlo de vez en cuando. Yo ya he hecho la comprobación, se la ahorro ahí. ¿Vale? Bueno, entonces, hablemos de política. ¿Qué se entiende de política? Pues hay varios niveles. El nivel fascinante de la vida de todos los días, en el cual pues uno lee un periódico o una serie de periódicos que le gustan y tiene avivados encontronazos con sus compañeros en el rellano de la escalera, en el bar, etcétera. Si consigue ganar un debate, pues el sentimiento de triunfo es valorado
y uno se va contento, si lo pierde, pues regular, pero en esos debates de todos los días hay fuertes contradicciones, hay faltas de información, etcétera, y, en fin, no es lo que deberíamos considerar una formación o un intercambio de ideas capaz de explicarnos realmente lo que está ocurriendo. Hay un nivel ligeramente superior que hoy en día está a nuestro alcance, que son diferentes tipos de medios y diferentes tipos, sobre todo, de personajes. Lo que nos ha dado YouTube y otras redes es que nos permiten el acceso directamente a personas individuales sin tener que estar adscritas a un medio. A veces sí lo están, o a veces intervienen o colaboran frecuentemente con un medio, pero no siempre es así. He puesto unos cuantos ejemplos. Ahí, en primer lugar, el general Petraeus, que es uno de los grandes generales ya retirado del ejército de Estados Unidos, tuvo un papel preponderante en la guerra del Golfo y en otras, y con frecuencia sale explicando el desarrollo de las diferentes guerras en YouTube. Vamos, en YouTube lo veo yo, pero en CNN y en otras cadenas americanas. Él tiene un conocimiento de primera mano. En esta categoría incluido a las personas que han tenido conocimiento con las tomas de decisiones por diferentes motivos. Entonces hay el ejemplo de un general, hay un coronel, el coronel Douglas MacGregor, también del ejército americano, también figura destacada en el Golfo, Scott Ritter, y luego he puesto también algunos personajes nuestros de la esfera diplomática, y tienen Ignacio García Valdecasas y algún otro ejemplo, y exagentes de la CIA. Hoy tenemos para elegir muchísimos. Las visiones que ofrecen cada uno de ellos son muy distintas. Generalmente bastante más documentadas, y nos podemos acercar a las cosas que están pasando antes de lo que hacen los medios oficiales. Pero también hay cierta cantidad de ruido y cierta parcialidad. Yo escuché al general Petraeus, le vengo siguiendo desde antes de la guerra de Ucrania, y le he visto predecir que la guerra de Ucrania estaba acabada en una semana varios cientos de veces, y además justificándolo con planos de manera muy, muy verosímil desde el año 22. Entonces, bueno, pues en esto interviene parte del conocimiento, en esto interviene parte de lo que se quiere que se piense. Y luego el conocimiento de estas personas no siempre es de un ámbito completo, sino que a lo mejor conocen, pues tienen contactos, conservan contactos en algunas partes de los ejércitos, etcétera, y pues tienen acceso a algunas partes de información que no es tan accesible desde la prensa general, pero hay otras que están oscurecidas. Bueno, y luego en el último escalafón he puesto a los académicos o los teóricos. Y ahí entramos con las diferentes corrientes que son las que están interviniendo en la política a todos los niveles. Hoy vamos a estar más interesados en la geopolítica, pero tenemos fascismo, liberalismo, comunismo, anarquismo, muchísimos ismos. Y nos vamos a centrar aquí. Yo quería centrar el debate aquí porque es realmente el que permite entender. Lo que pasa es que cuando uno da ese paso, pues tiene que estar dispuesto a perder algunas cosas y ganar otras. Diversión, mucho más aburrido. El nivel de arriba es mucho más aburrido. Entretenimiento, lo mismo. No hay grandes debates por los pasillos acalorados donde uno proponga sus ideas y las haga valer, etcétera. ¿Qué importancia tiene conocer el detalle de la actualidad diaria a gran nivel? Nada. Las teorías sí tienen importancia, pero no es crítico. Uno puede estar sin mirar las noticias 5 días y no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque lo que persiguen esas explicaciones globales, teóricas y abstractas son las grandes verdades inmutables que tardan días o meses o semanas en realizarse. Entonces no es tan crítico conocer el día a día. Hay ciertos criterios que no aplican, y luego tenemos la parte del estudio profundo y la teoría, la reflexión de coger muchos datos, hacer análisis comparativos, etcétera, que eso es el centro de cómo se elaboran muchas de estas teorías. Entonces, si nos situamos en esas teorías que he puesto, bueno, pues podemos coger alguna de ellas. Son teorías políticas de cómo deben organizarse las cosas, y la mayoría tienen en común que parten de un deseo de cómo tiene que ser la realidad, o un ideal.
Nosotros somos demócratas, pues pensamos que lo mejor es la democracia. Nosotros somos teócratas, pues los que no piensen que el orden viene dictado por una divinidad, pues entonces son unos infieles, herejes, etcétera. En fin, y cada una de esas teorías pues acaba teniendo una perspectiva desde la que analizar las cosas, y llevan a una serie de incongruencias con lo que está pasando y a una serie de enfados, y al final pues llega a que no hay muchas cosas que se escapan de la explicación y no son capaces de llegar a ello. Muchas veces porque están centradas o parten de una visión parcial de lo que está ocurriendo, porque tienen mucho interés en aspectos sociales o mucho interés en aspectos de otro tipo, etcétera. Entonces hoy voy a proponer que nos separemos de eso que podríamos llamar idealismos y nos centremos en realismo. El realismo es una categoría, ¿no? Hay muchas corrientes dentro del realismo, pero todas tienen por común un punto, que es que parten de que las cosas son de una manera, no tiene que ver como nos gustaría a nosotros particularmente que fueran, son de una manera, y nosotros lo que tenemos que hacer es entender de qué manera son, y en función de ese entendimiento, pues analizar lo que pasa. Claro, ni siquiera esto es unívoco, es mucho más realista, además, precisamente nosotros en una cultura hispánica, pues el realismo es prácticamente lo que nos define, o lo que nos ha definido, pero las diferencias se encuentran en ese realismo, cómo explica cómo son las cosas para luego poder analizar el mundo. Entonces, voy a citar dos corrientes principales, una es el realismo de la ofensiva, traducido literalmente sería realismo ofensivo, y otro sería el realismo defensivo. Hay otro que es el realismo psicológico, que cada uno pone una serie de motivaciones para que sucedan las cosas. El realismo defensivo dice que hay una cierta barrera para que ocurran conflictos debido a la dificultad por las instituciones internacionales y por diversos intereses de que esos conflictos existan. El realismo psicológico lo explica todo refiriéndolo al final a la naturaleza psicológica del hombre, y el realismo de la ofensa o el ofensivo es el que voy a proponer hoy. Las ideas no son mías, son de John Mearsheimer, es una de las autoridades más veneradas hoy en día en la teoría política, y él es pues, el máximo adalid de esta visión del mundo. En concreto, yo cito aquí el libro que tienen a la izquierda, que es La tragedia de la política de las grandes potencias, que es donde más o menos explica su teoría. También lo hace en diversos vídeos que tiene por internet. Él es profesor en la Universidad de Chicago, y entonces muchas de sus clases y conferencias que da por todo el mundo pues están grabadas y las explica. Es un hombre que tiene una capacidad de oratoria envidiable, se entiende maravillosamente y es casi imposible no estar de acuerdo con él. Pero tiene otros estudios muy interesantes, como ¿por qué mienten los líderes? También lo pueden encontrar en una conferencia que hay en YouTube, y también tiene diferentes conferencias donde explica comparativamente su teoría, el realismo, frente a diferentes tipos de idealismos, ¿no? Bueno, pues me voy a centrar en explicar lo que es los pilares de esta teoría y por qué esta teoría y no otras. Pues porque su capacidad de explicar lo que está ocurriendo es enorme. Hay muy pocas cosas que no se puedan explicar con ella y realmente es bastante coherente. Teorías perfectas que lleguen a explicar lo que pasa hora a hora, no, pero se acerca muchísimo. Desde luego, a nivel geopolítico es difícil encontrar algo más exacto. Entonces, las hipótesis básicas son 5. El sistema internacional es anárquico, que quiere decir que no hay un orden superior a los estados. Los estados están en una sopa y todos tienen el mismo nivel. Si algún estado tiene un problema con otro estado, no hay un teléfono de la policía entre estados al que llamar y decir, me está agrediendo el estado de al lado, entonces hay que hacer algo. No hay orden. Los estados se mueven y cada uno tiene que buscar lo que quiere. La segunda hipótesis es que todos los estados tienen cierta capacidad militar. Sobre esto iremos hablando un poquito.
Los Estados nunca pueden estar seguros de las intenciones de otros, es decir, nosotros no podemos estar seguros de las intenciones que tiene Marruecos hacia nosotros, o Portugal hacia nosotros, o Francia hacia nosotros. Podemos tener una idea, una hipótesis más o menos creíble, pero 100% no podemos estar seguros, y así todos los Estados con todos los Estados, porque además, como comentaremos, hay alicientes para esto. El primer objetivo de un Estado es su supervivencia, ese es el primero, y la supervivencia se puede entender en un sentido amplio, y las grandes potencias son actores racionales, es decir, las grandes potencias no atacan indiscriminadamente, no se atacan indiscriminadamente unos a otros, y hay ciertas cosas que no hacen. Bueno, estas son las 5 hipótesis básicas de las que parte el profesor Mearsheimer. Esto, en principio, no lleva a la agresión entre los Estados. No hay nada aquí que pueda llevar directamente, que implique directamente que un Estado vaya a agredir a otro. Sin embargo, él habla del comportamiento de los Estados y habla del miedo como un factor determinante en la política, unido a otros puntos. Y cada Estado debe mirar por sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad supraestado a la que llamar si uno tiene algún problema. Entonces, él lo dice, yo lo he traducido directamente del inglés: Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. ¿Vale? Entonces, cada Estado se tiene que ocupar de tener su ejército, su inteligencia, etcétera, para vigilar ese primer objetivo, que es la supervivencia. No cuesta mucho, cuando uno se pone en este estado de cosas, no cuesta mucho darse cuenta de que, como uno no puede estar seguro, un Estado jamás puede estar seguro de las intenciones de los demás Estados, pues la conclusión para preservar mejor la supervivencia es ser el más fuerte. Claro, ser el más fuerte a nivel mundial, pues tiene grados. Ser el fuerte indiscutible, poder hacer lo que uno quiere con el mundo, pues es muy difícil. Hasta ahora no se ha dado. Lo que sí se da son Estados que tengan una potencia enorme y sean capaces de controlar, o sea, ser la potencia indiscutiblemente mayor de regiones muy importantes. Y los Estados se vigilan los unos a los otros con una mentalidad de suma cero. Es decir, que si yo gano poder es porque se lo estoy quitando a otro, y el otro lo está mirando, y si él pierde poder, alguien me lo está quitando. Y la suma total es cero. Entonces hay que estar vigilando. Y nunca, lo más importante es que nunca se está seguro de cuánto poderío es necesario para disuadir a los demás y preservar la supervivencia. Estas son las consecuencias inmediatas del comportamiento de los Estados que propone Mearsheimer. Por supuesto, en cuanto ya llega el tema de la agresión, pues los Estados no agreden gratuitamente. Si la victoria que se puede obtener es pírrica, normalmente tampoco se agrede. Esto luego el profesor lo desarrolla en estudios comparativos, con ejemplos concretos en su libro, pero no es el objetivo de hoy. Y, por supuesto, antes de una agresión siempre se calculan beneficios, costes y riesgos. Y normalmente los Estados conocen hasta cierto punto sus limitaciones, sobre todo en comparación con los demás. ¿Ocurren errores de cálculo? Nos podemos plantear si ahora hay algún error de cálculo, o estamos viendo las consecuencias de algún error de cálculo. Puede haber informaciones mal dadas, una inteligencia inapropiada, equivocada, puede haber engaños, puede haber otro tipo de cosas que llevan a tomar decisiones con unas hipótesis que luego se comprueba que eran falsas. Y, por supuesto, los Estados que ocultan sus intenciones y su verdadera capacidad tienen ventaja sobre los otros. El Estado débil que hace a los demás creer que es más fuerte, bueno, pues tiene una protección que realmente no corresponde a su verdadera capacidad. Y argumentos análogos y contrarios pueden ocurrir desde la postura del más fuerte. Si el más fuerte está intentando hacer una agresión, pues lógicamente lo que va a tratar es de hacer pensar, ¿no? Pues no, yo no tengo, soy un pobre hombre que no tiene ejército ni nada. O sea, hay muchos alicientes para ocultar las intenciones. Entonces, hacer todo este cálculo de cuál es mi potencia relativa a la de los demás no es una cosa sencilla. Los límites de la hegemonía. Ya hemos visto que estas hipótesis llevan a que la manera bien de preservar la supervivencia, que es el primer objetivo de un Estado, es ser el más fuerte. Claro,
Imposible ser un Estado que sea el hegemón global. Hegemón global entendido como el más potente del globo, sí es posible. Hegemón global como ser capaz de imponer su ley exactamente en todo el globo, eso ya no ha ocurrido hasta ahora. El profesor Mearsheimer opina que esto se puede salvar en el momento que se tenga una superioridad nuclear incuestionable, cosa que hasta ahora no ha sido así. El mejor resultado es un hegemón regional. Dentro de los regionales pues hay tamaños, claro, imaginemos una mesa de billar con bolas de billar repartidas, pero no todas las bolas del mismo tamaño, unas mucho más grandes que otras. Entonces sí se puede ser un hegemón regional, es decir, poder proyectar el poder en la medida necesaria en una región, normalmente alrededor del estado hegemónico. Entonces, hoy en día ese concepto de distancia podemos ver que es un poco dudoso, porque ya no es solo la distancia geográfica tradicional, eso hablaremos un poco más adelante. Y un tema importante es que los hegemones regionales quieren evitar que aparezcan hegemones de tamaño par, sobre todo si están cerca, pero en cualquier sitio. ¿Por qué? Pues porque nunca se sabe las intenciones que pueden tener, nunca se sabe si están ocultando su verdadera capacidad y pueden convertirse en un hegemón de mayor tamaño, aunque sea en una región vecina o incluso lejana hoy en día, y entonces ya el principio de que no se pueden saber sus intenciones toma protagonismo. Entonces, el profesor Mearsheimer da una jerarquía de los objetivos de los estados, porque me imagino que todos nosotros ahora tenemos dudas de las ideas que se acaban de exponer. Pero él dice que el objetivo número 1 es la supervivencia. Los estados no solamente tienen ese objetivo, pueden tener otros. La prosperidad económica vendría casi inmediatamente después. Puede haber objetivos ideológicos, unificación y cohesión nacional. A veces los derechos humanos, a veces hemos visto operaciones que se montan por determinados países en otros países por intentar hacer prevalecer los derechos humanos, a veces con más matices que otros, pero es así el motivo principal. Lo que dice el profesor Mearsheimer es que todo esto es cierto y puede ocurrir, pero todo está supeditado a todo lo que acabamos de ver relativo a la supervivencia. El poder relativo de unos países a otros, el hegemón global, el hegemón regional, etc. ¿Vale? Entonces, hoy en día, esto ya no es del profesor Mearsheimer, lo he añadido yo para cerrar un poco. Los dominios bélicos son la tierra, la mar, el aire, aparece el espacio ya, el ciberespacio y el dominio cognitivo. Entonces, hoy en día, cuando uno habla de un hegemón, normalmente ese hegemón tiene que ser hegemón en todos estos dominios. Y si recibe agresiones en un dominio, puede no responder a ese otro estado, al estado agresor, dentro del mismo dominio. Uno puede recibir un ciberataque y responder con una acción militar o viceversa, etc. Entonces, ese concepto de distancia, del hegemón regional, etc., a lo mejor habría que adaptarlo a esta realidad. Bueno, pues con estas ideas en la cabeza ya les dejo ahí el panorama en blanco, como se lo encuentra el profesor Mearsheimer, para intentar ver quién es el hegemón más grande dentro de cada región, quién es el hegemón o el que quiere ser un hegemón, quién puede tener alicientes para ocultar sus verdaderas fuerzas de manera más opaca. Y ahora voy a pasar a presentar, como veo que todos tienen una edad, se me ha colado esto, perdón. Voy a dar paso ya a nuestra conferenciante, la profesora queridísima por nosotros, Natividad Carpintero Santamaría. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a todos. Esto ya sí. Y bueno, daré las gracias, empezar por el director de la escuela, que nos honra con su presencia aquí esta tarde, mis generales, almirantes, coroneles, embajadores, amigos, compañeros, muchísimas gracias por estar aquí. Y tras la presentación tan ilustrativa que nos ha hecho Ignacio, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, al que agradezco mucho esta invitación, y naturalmente a Gemma Laguna, el alma mater, que hace con todo cariño y esfuerzo para que estos actos salgan perfectos. Así que muchas gracias de nuevo. Y sin más dilación, como suele decirse, pues me gustaría empezar poniendo la presentación.
esta es la presentación, pero antes de empezar me gustaría que vieran ustedes un momentito este vídeo, que es brevísimo, pero que quiero que vean, por favor. ¿El petróleo como fuente de energía? El petróleo es una fuente de energía fósil no renovable. Sus derivados se utilizan como combustible para la generación de electricidad en el sector transporte y en distintos procesos industriales, además de su uso residencial. En Chile contamos con yacimientos de petróleo. Sin embargo, casi la totalidad del petróleo procesado en las refinerías es importado. Los principales productos que se obtienen de la refinación del petróleo son el diésel, el querosén, las gasolinas y el gas licuado. Las plantas termoeléctricas que usan derivados del petróleo para generar energía no están pensadas para operar de manera continua, sino que sirven de respaldo para dar seguridad al suministro eléctrico, aportando en menor medida a la matriz eléctrica nacional. La idea es que si otro tipo de generación de energía eléctrica es insuficiente para abastecer las necesidades energéticas del país, la planta termoeléctrica a petróleo aporte la electricidad necesaria para mantener el suministro constante. Este recurso es muy importante para el sector transporte, ya que los derivados líquidos del petróleo permiten el traslado de las personas y los productos a nivel terrestre, marítimo y aéreo. El uso del petróleo genera gases de efecto invernadero afectando al medio ambiente. Es por esto que hoy buscamos potenciar el uso de energías más limpias. Conoce tu energía y sé parte del desarrollo energético de Chile. Ministerio de Energía. Bueno, que sea de Chile es que estaba muy bien explicado. Entonces es el motivo por el que hace esta pequeña introducción, para que sobre todo centremos un poco el argumento en ver cómo el petróleo también lo vamos a necesitar como respaldo para la producción de electricidad. Bien, ya hemos dicho que el petróleo es un fósil orgánico que básicamente está compuesto por moléculas de hidrógeno y de carbono, de ahí que se conoce también por el nombre de hidrocarburos, ¿no? Y luego otra serie de moléculas de sodio, níquel, vanadio, oxígeno, azufre, sulfuro, etcétera, etcétera. Lo importante que tendríamos que decir es que el 95% del petróleo que se produce es para transporte y que el otro 5% es ni más ni menos que el 90%. De ese 5% parte el 90% de los productos que consumimos. Por tanto, ese 5% es importantísimo y como viene en este cuadrito, pues vemos prácticamente todo. Tenemos pues desde todo lo que son, ahora vamos a ir a continuación, pero desde medicamentos, fármacos, alimentos, los aditivos de la clase E de las comidas, muebles, ropa, detergente, de todo, dentríficos, cosméticos, todo. La empresa petroquímica abarca todo este tipo de productos. Centrándonos en el título, ¿por qué recursos críticos esenciales? Bien, pues vamos como siempre a lo que es la definición de las cosas, que siempre es lo mejor que podemos hacer. Son críticos porque son elementos químicos y materiales indispensables para la salud, para los recursos hídricos, para las finanzas, para el transporte, para la investigación, para la seguridad nacional, para la defensa de las naciones, para la defensa de la ciudadanía, para la seguridad de todos y para la vida cotidiana. Sin el petróleo no podríamos hacer aerogeneradores, ni paneles solares, no podríamos utilizar la tecnología moderna, ni la inteligencia artificial, ni la alimentación, los fertilizantes, una de las crisis que se está desatando en este momento, los microprocesadores, por supuesto, la digitalización y el ciberespacio. Entre los productos que no he dicho antes, derivados del petróleo, como hemos dicho muy bien, con respecto a los productos de transporte, pues evidentemente el fuel oil, el diésel, la gasolina, el queroxeno, que es el combustible de aviación, el etanol, el alquitral y el nafta, pero es que luego en la parte de gas tenemos la importantísima producción de gas de helio. El gas de helio es un gas fundamental para la producción de microprocesadores. Sin este gas no se podrían fabricar los microprocesadores, que son la base de la electrónica y la base de las comunicaciones
situaciones actuales. Metano, etileno, etano, propano, butano, todos estos gases que se producen son fundamentales para la vida cotidiana y los vamos a considerar críticos porque la concentración geológica es muy estricta. Es una concentración geológica que está en pocas áreas geográficas, lo cual representa una dependencia importante de estas áreas geográficas y a su vez, obviamente, puede presentar problemas de suministro en determinados momentos. En general, la energía y todo lo que son los productos energéticos están sometidos a una serie de lo que se conocía amenazas geopolíticas, aparte de cuestiones técnicas, humanas o naturales, ¿no? Tendríamos también que distinguir la parte que se relaciona con la geopolítica, como los recursos, instrumentos, por ejemplo, como arma política o como arma de guerra. La inestabilidad de países productores. Yo creo que todos se nos viene a la mente una serie de países que son exportadores de petróleo o de gas y son inestables. Las sanciones económicas, las disputas territoriales. No nos da tiempo en entrar en todas las que hay, pero hay unas cuantas e importantes. Sabotaje y ataques terroristas. También lo estamos viendo, lo hemos visto. Ciberataques, que estamos todos viendo todos los días cómo se produce aquí o allí, y la contaminación ambiental y las catástrofes que se derivan de esos accidentes gravísimos, vertidos en mares, en océanos, que luego hacen mucho daño al ecosistema. Por último, las rutas de suministro. Yo me voy a centrar básicamente en las rutas de suministro, pero no quiero dejar pasar lo importante que son las sanciones económicas. Cuando a un país se le ponen sanciones económicas a través de los organismos como Naciones Unidas, etcétera, etcétera, pues esas sanciones son bastante negativas, entre otras razones, porque primero afectan a la capacidad de exportación de esos países. Luego impiden el acceso de sus activos financieros a los mercados internacionales de divisas, con lo cual le coartan mucho el movimiento internacional. Luego, por supuesto, afectan a los flujos de inversión para seguir invirtiendo en nuevos oleoductos, en nuevos gasoductos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, asimismo, afecta globalmente con fluctuaciones desestabilizantes en todo el flujo internacional y financiero. Pero hay algo muy importante que no he puesto aquí, pero que tengo que decir, es la creación de rutas clandestinas. La problemática cuando se establecen embargos económicos a países productores de petróleo es que luego paralelamente se establecen una serie de tráficos ilícitos de este material a través de una serie de rutas clandestinas por las cuales se puede traficar sin el control debido de las autoridades o de los cuerpos de seguridad. Lo malo de estas rutas clandestinas es que no solamente se trafica con este petróleo ilegítimo que produce grandísimas fortunas a las organizaciones de crimen organizado. La problemática está también en que son rutas en las cuales se puede transferir a sí mismo otras drogas o se pueden todo tipo de tráficos ilícitos. Entonces esa es una de las problemáticas de las sanciones económicas, la creación de rutas clandestinas. Actualmente, esto sí que es interesante, les quería decir, aunque ya lo sabrán, que los 5 importantísimos países exportadores de petróleo y productores de petróleo, como son Rusia, Venezuela, como Venezuela, Irán, Irak, Rusia, Libia y Venezuela, Irán, Irak, Rusia y Libia. Bien, son uno de los mayores exportadores de petróleo y, sin embargo, están sujetos a sanciones internacionales bastante duras en muchos casos, con lo cual todo esto que hemos visto anteriormente, pues hay que considerarlo, ¿no? Si 5 países de los mayores exportadores están sufriendo en este instante sanciones económicas de exportación, de comercio, de todo tipo, pues habrá que pensar que la situación no nos está ayudando a nadie. Y luego ya casi como un poco de historia y un poco de memoria, yo no sé si acordarán ustedes cuando en el año, ahora lo veremos con más detenimiento, no esto, pero sí el proceso, cuando en el año 1982, cuando ya se habían establecido unas sanciones importantes a Irán, que se establecen en el año 1979, cuando se establece el régimen islámico, en Estados Unidos se aprueba en el Congreso la enmienda Boland en 1982, que contempla el acto de control de exportación de armas contra Irán, pero que
a continuación estalla el escándalo del Watergate. ¿Qué ocurrió? O el Irán Gate, o el Irán Contra, como quieran ustedes llamarlo. Se descubre de una manera fortuita que efectivamente Estados Unidos había estado vendiendo armas a Irán en un momento en el cual tenía establecidas sanciones económicas. Esto es documentación pública, el testimonio del secretario de Seguridad Nacional, el coronel North, que salió en todas las televisiones, y de alguna forma pues, fue un poco escándalo, porque se supone que estaba bajo sanción y que en ese momento además Estados Unidos tenía la prohibición de vender armas. Pero bien, lo que nos ocupa esta tarde aquí es básicamente la problemática de la guerra de Hormuz. Y al hablar de la guerra en el Golfo de Hormuz, vamos directamente a la otra parte de la importancia en la seguridad energética, las rutas de suministro de petróleo. Porque ¿qué les pasa? Pues que son pocas, que son difíciles y que son peligrosas. En este mapa vemos básicamente cuáles son. Yo voy a señalar, bueno, voy a señalar todas, pero las más pequeñitas irán la que va por los estrechos nórdicos, ¿no? Estas de Orensud, Esterobaet y Lilebaet. Luego la de los estrechos turcos, que también serían pequeñitas, que serían básicamente Dardanelos y el Mar de Mármara. Luego tendríamos el Canal de Panamá por aquí. Pero luego y por supuesto Suez. Pero es que aquí tenemos las más importantes. La más importante de todas, las dos más importantes de todas, que es el Estrecho de Hormuz y el Estrecho de Malaca. Son dos rutas fundamentales para el tránsito de petroleros y de barcos comerciales, porque no hay otras opciones. Ahora vamos a ver el tema, pero lo cierto es que por esos dos estrechitos, tanto de Hormuz como el de Malaca, va a transitar prácticamente el 70% del petróleo que va a ir, por un lado, a las economías asiáticas, las que van a ir por el Estrecho de Malaca, y el otro 20-30% a las economías occidentales, que va a pasar por el desierto de Hormuz, como todos sabemos, y en los últimos tiempos más todavía. He puesto el título Cuellos de estrangulamiento porque verán ustedes choke points, ¿no? Que es lo que se suele decir, es un choke point. Bueno, pues en castellano decimos estrangulamiento, rutas estratégicas estrechas o cuellos de botella directamente. Bien, ejemplos del por qué esto lo llevamos viviendo durante durante décadas. Yo no sé si se acuerdan ustedes, en el año 2021, entre otros, el atasco que se generó en el canal de Suez, cuando un carguero que venía creo que era de Taiwán, el Ever Given, ¿okay? Entonces encalló en el estrecho, en el canal de Suez, y se encalló. Miren, aquí se quedó, es una foto de satélite, y entonces estuvo prácticamente encallado durante varios días. Fue muy difícil poder desencallarlo, si los almirantes me permiten la expresión, que no sé si existe. ¿Existe desencallar? ¿No? No me contestan, no sé. Encallar, desencallar, bueno, pues hasta que bueno, entonces nada, lo cierto es que efectivamente, para mirarlo a ver, en Google, no, lo cierto es que ahí hubo un atasco importantísimo, costó millones al comercio internacional y ocurrió en un momento muy complicado, porque acababa de levantarse, digamos, la cuestión de la paralización internacional de transporte por la COVID, y entonces causó, digamos, un daño extra, porque en este barco se mandaban productos y excedentes tanto de comida como de combustible, como de todo lo que era tan necesario, fármacos, en aquel momento post-COVID tan grave que tuvimos que padecer. Por tanto, este es un ejemplo de lo que efectivamente todos sabemos. Y luego esto que ya se les habrá olvidado a ustedes, o los alumnos, como son muy jóvenes, a lo mejor todavía no eran pequeñitos. Hubo una época del año 2006, 2007, 2008 y 2009 en el que el estrecho de Hormuz, Bab el Mandab y toda esta zona estuvo tomada por lo que llamaban piratas somalíes, ¿no? Aquello causó una crisis de tráfico de petróleo, pero excepcional, porque no había manera de poder solucionarla. Alucinante, pero no había manera de poder solucionarla. Entonces, entre otras operaciones, la OTAN mandó la operación Atalanta, la Armada rusa por fin tuvo que mandar su armada, y a partir de ahí parece ser se disolvió este problema. Los somalíes eran el instrumento de abordaje en los barcos, porque en realidad quien dirigía estas operaciones eran mafias europeas que tenían abogados en Londres, ¿no? Entonces, en algunos periódicos ponía los
los piratas se reúnen con sus abogados en Londres y claro, veías a los piratas ahí, pobres de Somalia y en fin, no te imaginabas ahí sentados en la mesa con abogados en Londres. En cualquier caso, esto fue una crisis bastante importante, se solucionó no porque se solucionara, sino porque se movió a la zona del Golfo de Guinea, que es una zona hoy en día muy peligrosa. Bien, vamos ya, visto este planteamiento, vamos a Oriente Medio, que es el caso que nos ocupa fundamentalmente. Bien, empecemos diciendo que cerca del 50% de las reservas probadas de petróleo están en Oriente Medio. Cerca del 50%. Son datos también de la OPEP, un análisis de los que hacen datos unos y otros. ¿Por qué es tan importante este petróleo? Pues miren, es importante porque el petróleo de Oriente Medio entra en la categoría de petróleo dulce. El petróleo está clasificado en dulce, semidulce y ácido o pesado. Petróleo dulce es el que tiene menos del 0,5% de azufre. ¿Eso qué produce? Pues que sea un petróleo muy ligero, que sea un petróleo muy fácil de refinar y que sea un petróleo que cuando se está refinando gasta menos energía de la que necesitaría el proceso de un petróleo pesado y por lo tanto los gastos de refinamiento, los gases de dióxido de CO2 que podrían emitir y en general el número de gente que tiene que trabajar, el esfuerzo humano y el esfuerzo, etcétera, etcétera, es mucho menor. Por eso es un petróleo muy cotizado, por eso es un petróleo muy cotizado. Bien, es importante saber que según datos de la Agencia Internacional de la Energía, en el año 2024 el 30% del petróleo global y del 17% del gas salía de Oriente Medio. Es como yo digo, es una inmensa infraestructura crítica. Es una inmensa infraestructura crítica. Bien, ahora aquí lo vemos más cerquita porque estos planos han salido mucho y es volver a repetir un poco lo mismo, en el cual vemos efectivamente cómo se habla y se dice los envíos. Aquí estamos viendo, lo vamos a ver más detenidamente porque además lo hemos aprendido todos ciertamente con mucha preocupación la situación actual, ¿no? Bien, yo voy a hacer un poquito de historia. Yo siempre creo que la manera de conocer el presente es conocer el pasado. O sea, entender el presente implica conocer el pasado. Y saber un poco qué puede pasar en el futuro implica conocer el presente y saber el pasado. Con lo cual, sí me gustaría empezar diciendo que Oriente Medio ha sido siempre una zona muy compleja, una zona de alto interés, primero geográfico, geopolítico, geoestratégico, ¿no? Pero prácticamente en el siglo XX, y después de la Primera Guerra Mundial se produce un acuerdo firmado entre los gobiernos francés e inglés, que es el acuerdo Sykes-Picot, por el cual van a dividirse en zonas de influencia aquellos países que habían pertenecido al Imperio Otomano. Solamente por curiosidad verán ustedes que Irán no entra dentro de esas áreas de influencia. Irán no perteneció nunca al Imperio Otomano, pero los demás sí. Perteneció Irak, perteneció Siria, perteneció Arabia, Jordania, Tierra Santa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya esto es una tierra que desde principios de siglo ya había habido las primeras prospecciones, concretamente en Irán, y se sabía que era una tierra riquísima. Bien, así empiezan un poco los problemas, o por lo menos la cuestión política dentro de Oriente Medio, con una división de influencias entre Francia, Inglaterra, aquí está claro, zona exclusiva francesa, británica, nombre tal. Y luego en 1917 se produce también la llamada Declaración Balfour, que es una carta que dirige el ministro británico Balfour al presidente de la Internacional Sionista, que era el señor Rothschild, y entonces dice que el Imperio Británico, el gobierno británico, no pondría ninguna pega, ningún reparo a que se creara en Israel un Estado judío. Esto ocurre en 1948. Bien, hablamos de la historia. Bueno, pues ya en la Primera Guerra Mundial, en Alemania ya se intentó hacer un ferrocarril, una línea de ferrocarril que uniera Berlín con Basora, en la punta de
en la punta de Irak para ver cómo podían hacerse con el petróleo y los recursos que se daban en esta zona. Lo que hicieron los aliados fue destruir el ferrocarril, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que ya la importancia de los recursos energéticos en la Primera Guerra se hizo patente, no, lo siguiente, cuando se ve que los barcos que iban con carbón pueden ir ahora con diésel, cuando se reduce muchísimo la carga y cuando es mucho más fácil, por ejemplo, pues, ¿cómo se refiere? Meter combustible, pero ¿cómo se dice rellenar? O sea, cuando, ¿cómo se llama el verbo? Cuando meto gasolina en el... Repostar, pues exactamente. Es que yo estoy con el refill. Cuando las naves pueden repostar en alta mar sin necesidad que vayan grandes cargamentos de carbón. Bien. Disculpen, pero es que a veces pienso en inglés y no me viene la palabra. Bien, control del petróleo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Golfo Pérsico nace como el centro de la industria petrolera. Estados Unidos, Arabia Saudita van a explotar todos los campos petróleo de los campos sauditas, de Arabia Saudita, que van a partir que empiezan a hacerse introspecciones desde el año 34, ya eso empieza a funcionar fenomenal, porque, vuelvo a repetir, es un petróleo muy agradecido en la extracción, y se crea la Aramco, la Arabian American Company, Oil Company. En ese momento, en la Segunda Guerra Mundial, empiezan a hacer presencia o a fortalecerse compañías que ya habían estado anteriormente creadas, ¿no? Hasta los años 50, la Exxon, la British, la Gulf, Texaco, Conoco, Phillips and Chevron. Y en ese momento, en los 60, es cuando se decide una serie de países productores de petróleo dirigidos con una idea, una iniciativa tomada por Venezuela en 1960, crear la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en Bagdad. La idea era pues, hacer contrarrestar un poco las políticas de las compañías occidentales de los monopolios de petróleo que de alguna manera pues, efectivamente eran fortunas de primerísimo nivel. A partir de un momento determinado, Oriente Medio no vive más que guerras, exclusivamente, lamentablemente. 48, 56, 67, 73, 80, 83, 91, 2003, 2006, 2011, 2023, 2024, 2025 y 2026. Demasiadas guerras, demasiadas guerras. La única realidad es que los daños catastróficos que han traído estas guerras y a las infraestructuras y a los países y a la sociedad y a las personas y a toda una civilización ha sido realmente catastrófica. Bien, en este contexto de guerras quiero fijarme, antes de llegar a la crisis del petróleo del 73, algo que va a ocurrir. No lo voy a decir ahora. Voy a llegar al año 73. Hemos visto una serie de décadas de guerras, se está extrayendo petróleo, está la OPEP por un lado, están las compañías occidentales, las petroleras por otro, tanto de Holanda, de Estados Unidos, del British Petroleum, la mayoría son de esas zonas. Y entonces el día 6 de octubre de 1973, esta sería la causa política. Es como si hay un detonante que luego va a llevar a una crisis. Siempre va a haber una causa política. Luego lo que sea, la realidad del todo no es tan fácil, sobre todo en ese momento. Hoy que tenemos una percepción macro temporal desde aquella época, quizá podemos hacer un análisis más exhaustivo. Lo único que pasó, lo único que objetivamente pasó es que hay un ataque por parte de naciones árabes a Israel el día del Yom Kippur, que es el ayuno de los israelíes, atacan a Israel, entonces Israel recibe pues, ayuda militar de Estados Unidos y de Holanda, y entonces en ese momento, debido a esta ayuda en principio, la razón política es que los países de la OPEP van a cuadruplicar el precio del petróleo que venían vendiendo hasta ese momento, van a bajar la producción y van a producir una crisis internacional posiblemente la más grave hasta la fecha, porque la crisis más grave la estamos viviendo hoy, en 2026. Pero aquella fue la primera, que dejó algunas lecciones aprendidas. Los efectos fueron básicamente intenso efecto inflacionario, aumento dramático de desempleo, cientos y cientos y millones de personas sin trabajo, la caída de la producción y una contracción del comercio internacional.
¿Qué lecciones se sacaron de aquella crisis? Bueno, pues básicamente se crea la Asociación de la International Energy Agency, la Agencia Internacional de la Energía, que anima a los países a que tengan una reserva estratégica de 3 meses en sus países para, en el caso de que vuelva a desatarse una crisis como la que había ocurrido. De aquella época viene la cuestión de tener reservas estratégicas de petróleo para 3 meses. Luego, los países que la sufren se dan cuenta de que hay que diversificar los suministradores, que tienen que diversificar las fuentes de energía. Es decir, ahí, por ejemplo, arrancan muchos programas de energía nuclear, porque se dan cuenta de que efectivamente no pueden depender exclusivamente del petróleo. Entonces, se van a diversificar programas nuevos que no dependan exclusivamente de ello. Y luego, por supuesto, los países productores se dan cuenta de que necesitan ampliar su mercado, que no pueden vender siempre a los mismos, con lo cual esas son las 3 lecciones más importantes que van a suceder tras la primera crisis del petróleo, pero luego va a haber otra segunda crisis del petróleo y en esta sí me quiero ser un poco más explícita. Irán es un país que desde principios del siglo XX ha tenido una historia pues bastante compleja, ¿no? Pues desde que se descubren los primeros depósitos, digamos que, bueno, unos años con el protectorado inglés, o bueno, no exactamente, pero con gran influencia del gobierno británico. En el año 1954 hay un golpe de Estado que derroca al presidente Mossadegh, que incluso había viajado a Naciones Unidas, había tenido una participación en Naciones Unidas en la Asamblea General para reivindicar que el petróleo iraní era para los iraníes. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues sus medidas no debieron de gustar y es derrocado en 1954. A partir de ahí ya se vuelve a establecer el régimen del Shah Reza Pahlavi, que había estado antes de que llegara Mossadegh, pero a su vez se le había derrocado también, etc. Bien. Perdón, un poquito de agua. En el año 78, cuando el Shah empieza a hablar de la nacionalización del petróleo, empiezan a darse numerosas revueltas en las refinerías y en el país en general. La sociedad protesta, huelga de trabajadores. De hecho, miren, baja prácticamente la producción de 6 millones de barriles a 1,5. Eso fue un golpe importante para la economía en aquel momento. Pero ya no se puede aguantar más. El Shah deja el país el 16 de enero del 79 y ese mismo año se instaura la Revolución Islámica de un líder religioso que había estado en el extranjero, creo que en Francia, pero que era muy querido por la sociedad iraní en la parte más teocrática, ¿no? Entonces se instaura el régimen del ayatolá Ruhollah Mousavi Khomeini y a partir de ahí ya empiezan unas relaciones muy complejas con Estados Unidos. En enero de 1900, bueno, no sé exactamente el 1979, no sé el mes ahora, se toma la embajada de Estados Unidos en Teherán. Un grupo de estudiantes toman la embajada, mantienen prisioneros o mantienen de rehenes a los diplomáticos americanos hasta que, bueno, pues ya se generan unas hostilidades entre el régimen Teherán y Washington de máximo nivel que nunca se han llegado prácticamente a conciliar, ¿no? Siempre ha habido ahí una situación muy complicada, porque es que además en el año en 1980 estalla una guerra regional, digo regional porque eran vecinos territorialmente, Irak e Irán, que va a ser devastadora para ambos. Van a destrozar oleoductos, va a haber cerca de 1,5 millones de muertos, una guerra de la que no habla mucha gente, pero fue una guerra de supervivencia que al final quedó en tablas, por decirlo de alguna manera. Aquello supuso una congelación de exportaciones iraníes, un aumento de precios. Pongo a Japón aquí porque luego vamos a ver por qué he puesto a Japón aquí. Pero precisamente tras la toma de la embajada de Estados Unidos por parte de estudiantes iraníes de la Universidad de Teherán y de otras cuantas, Estados Unidos y el presidente Carter hace una doctrina, bueno, él adopta la doctrina y dice el 1980, él dice el 1980, cualquier intento de una fuerza exterior de hacerse con el control del Golfo Pérsico será considerado un ataque directo a los intereses vitales de Estados Unidos y repelido con cualquier medio necesario, incluida la acción armada.
3 años más tarde se crea el CENTCOM, el Comando Central en Oriente Medio, que tiene, como ven ustedes aquí, yo he señalado en el mapa de la derecha, están algunas bases con respecto a Arabia, ¿no? Pero luego miren ustedes el mapa de influencia, el Region of Interest, ¿no? La región de interés del CENTCOM es enorme porque llega desde Egipto hasta Kazajistán, ¿eh? Entonces todo eso consideran que entraría dentro de que cualquier acción o cualquier acción que fuera un ataque directo a los intereses americanos tendrían la prerrogativa de responder, con lo cual ya estamos viendo que desde 1983 la cuestión es bastante compleja. En 1982, bueno, 1980, declaraciones de Carter, 1982, las Naciones Unidas hacen una convención para establecer las leyes del mar. Entonces vamos a marcar cuáles son las millas náuticas, qué va a ser aguas territoriales, cuál va a ser la zona de exclusión económica, cuál va a ser ya ir a alta mar. Y entonces, efectivamente, Naciones Unidas establece que las 12 millas de la costa serán aguas territoriales de uno, por tanto, soberanía nacional, que 200 millas náuticas sería una zona económica exclusiva que no es que le perteneciera directamente como territorio, pero que sí tendría derecho y capacidad de hacer investigaciones, de estudiar, de tener cierto control a ese nivel. Y a partir de 200 millas náuticas ya es mar abierto y ya no hay ningún tipo de regulación. Esto ocurre con la geografía que nos está ocupando en estos momentos. Bien, después de todas estas guerras que hemos visto y todos tiempos turbulentos, estos básicamente desde el año 48, prácticamente sin tregua a que haya un poco de paz en Oriente Medio, cuando en unos otros tal, lamentablemente llegamos al año 2025 y se produce lo que se conoce como la guerra de 12 días, que es una coalición de Estados Unidos con Irán, deciden atacar a Irán, pero claro, en ese ataque hacen ataques bastante graves, ¿no? Como por ejemplo atacar a las instalaciones nucleares el 22 de junio. Se queda en stand-by la situación, no se parece que haya un movimiento, se queda como, bueno, sigue habiendo guerra, pero ya no es una guerra que salte a los, bueno, sabe ataques, pero no es una guerra que llame tanto la atención a los medios internacionales, hasta que el 28 de febrero de 2026 se produce el asesinato en Teherán del ayatollah Ali Khamenei. Pero es que no solo murió el ayatollah, murió parte de su familia, murió el jefe de Estado Mayor, el comandante de la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria, el portavoz del Gobierno, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad, el jefe de la inteligencia iraní, el jefe de la Fuerza Paramilitar, etcétera, etcétera. Fue un asesinato básicamente de las fuerzas vivas del Gobierno iraní y el 3 se fortalecieron los bombardeos sobre Israel, sobre algunos emiratos, en bases americanas instaladas en los Emiratos, Abu Dhabi, Omán, Kuwait, Arabia Saudita, etc. Y el 3 de marzo Irán cierra el estrecho de Hormuz como respuesta o como parte del conflicto, escalada del conflicto. El 13 de abril de este año, Estados Unidos decide bloquear los puertos iraníes. Ahí nos quedamos el 13 de abril. Este es el mapa en el cual vemos que esto es un mapa, aquí tienen ustedes la fuente naturalmente, y sobre todo lo que más preocupa de este mapa, aparte de lo que nos preocupe a todos, es que aquí está Irak. Irak y Qatar necesitan este estrecho para poder exportar, por eso Qatar no está exportando ahora mismo gas, aparte de que las instalaciones han estado bombardeadas, se dice que han sufrido daños. Yo no sé lo que han sufrido, lo que no han sufrido, porque esas noticias nunca las vamos a tener en términos reales. No vamos a tener informaciones del todo. Vamos a estar viviendo una guerra de información que es vital, también versus desinformación, que también es vital en una guerra. Con lo cual, lo que sí vamos a ver físicamente es lo que nos está sucediendo. Aquí vemos que efectivamente el estrecho de Hormuz es una zona de obligado paso, sí o sí, para algunas exportaciones de Irak, de Omán, de Kuwait, etc. Pero que la parte de Emiratos Árabes, por ejemplo, ahora lo vamos a ver con más detalle, lo que es este oleoducto que va del Hafsan hasta Buyairah es un oleoducto que puede salir
por esta parte hasta el Golfo de Omán, no necesitaría pasar necesariamente por el corredor de Hormuz. Otra cuestión también importante con respecto a bueno, voy por partes, voy a seguir. ¿Cómo ha sentado esto en la OPEP? Todos hemos oído, la OPEP es una organización que hemos visto, que se crea, ya lo hemos visto, en el 60, que es importantísima, pero la OPEP no es una organización uniforme. Como todas las organizaciones, tiene sus conflictos internos, tiene sus planteamientos internos, no todo el mundo está de acuerdo con todo lo que dicen, unos y otros. Arabia Saudita sería el país más importante, diríamos, si hay que poner un jefe de la OPEP, por decirlo de alguna manera, sería Arabia Saudita. También tiene sus problemas pues entre ellos. Luego la OPEP se amplió a OPEP+. La OPEP es una organización muy dinámica. Hay países que están aquí, pero ahora no. Se entra y se sale, es decir, que tienen que tener una serie de cuotas y de requisitos para poder entrar en la OPEP, pero pueden salirse cuando quieran. O sea, hay un orden jurídico interno, pero no es una obligación quedarse para siempre, ¿no? Luego se abrió la OPEP con non-OPEP participantes, lo que se conoce un poco como OPEP Plus, ¿no? Y bueno, con respecto a cómo se comportan dentro, bueno, yo he tenido oportunidad por cuestiones académicas de viajar bastante a esa zona, y lo que sí les puedo decir es que comportamientos, relaciones de cooperación y actitudes o previsiones no se hacen igual en Arabia Saudita que en Kuwait, no se hacen igual en Kuwait que en Emiratos Árabes. Entonces sí que lo que nos puede parecer desde aquí un mundo muy homogéneo, pues no lo es. Cada uno tiene unos intereses, tienen unos conceptos de geopolítica, económicos, etcétera, etcétera, que les da su propia personalidad, ¿no? Esta fue la última en Riyadh, en una reunión que hubo sobre eventos de alta visibilidad, ¿no? Bien. Hay una cosa que es importante, que creo que es cómo afecta esta guerra a China. Nos ha preocupado, y no es para menos. China es una gran potencia comercial. La dependencia del producto chino es muy importante en todos los países, en Occidente, en Oriente, en Estados Unidos, en todos los sitios. Y entonces se había, no, ahora mismo qué problema, porque China, porque esto, porque no va a tener suficiente petróleo, porque el problema de... Bueno, pues no y pues sí, las dos cosas. Vamos a ver. Para empezar, yo diría que China ha sido un actor comercial de primer nivel desde hace siglos. China establece la ruta de la seda, que ya está básicamente documentada desde el siglo I a.C. Es decir, desde el siglo I a.C. ya China hace transacciones comerciales territoriales por todo el continente asiático, que llega hasta, bueno, ya sabemos, Europa y tal. Y luego, a partir del siglo XV, cuando ya se descubre América, ya hace sus transacciones y rutas marítimas. Pero es una potencia comercial de primer nivel. Ruta de la seda, siglo I a.C., porcelana, té, seda, todo, porque además aprovechar para decirles que la primera imprenta no se hace en Europa con Gutenberg, se hace en China. No me acuerdo ahora en qué año. Bien, China tiene una serie de acuerdos de cooperación de suministro de petróleo y de gas, básicamente con Rusia. Con Rusia tiene los principales acuerdos. El oleoducto de Bruja pasa por aquí hasta la China territorial. Luego tiene asimismo el gas natural de Siberia 1 y de Siberia 2, que son los primeros, los gasoductos posiblemente de los más potentes que haya. Los gasoductos más importantes son los de Rusia, o sea, actualmente, aunque no esté el Nord Stream 1 y todos estos, siguen siendo gasoductos de primerísimo nivel que siguen sirviendo de entrada para el gas que importa China. Perdone que les ponga tantos mapas, pero es que si no sería muy difícil para mí explicarme. En este caso también tiene el gas de Turkmenistán, de Uzbekistán, y tiene también el petróleo de Kazajstán. Es decir, ya saben ustedes que uno de los mayores productores de gas del mundo es Turkmenistán. ¿Okay? Entonces tiene rutas que van directamente a China
y que, bueno, tiene las que existen, como las ven ustedes en colorines, y luego tiene las verdes. Y luego, por supuesto, al lado de Sumatra, al lado del estrecho de Malaca, tiene unos acuerdos de cooperación con Myanmar, en los cuales tienen ahí ustedes las plantas de producción de gas, tienen terminales de gas, etcétera, etcétera, y de petróleo, con lo cual China actualmente está bastante abastecida, lo que no quita para que efectivamente haya un problema con el tema, con la cuestión del estrecho de Hormuz, pero para China no va a ser tanto como para los demás. Ahora vamos a ver por qué. Entre las relaciones comerciales, que esto es importante decirlo, China en su política de expansión comercial ha firmado acuerdos no importantes, importantísimos. Yo, si les interesa, les animo a que lean los acuerdos comerciales que firmó, por ejemplo, con el Ayatollah Al-Jamenei en 1920. El acuerdo es impresionante. Luego lo firmó también con el presidente de Irak, con Musawi, no, con Sudani, con este señor. A ver, este. Y luego también, naturalmente, con Emiratos Árabes, lleva tratados con Abu Dhabi, lleva ya 20 años de tratados. De hecho, el oleoducto del Fujairah lo construye una empresa, un consorcio chino, es decir, ha tenido siempre unas relaciones comerciales de primer nivel, aparte de haber afianzado asimismo la relación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que ya saben que es una asociación político, económico, comercial que se establece por países de Sur de Asia, Camboya, Myanmar, Timor Oriental, Singapur, Tailandia, Brunei, en el año 1967. Esta relación de ASEAN ha venido fortaleciéndose con los años cada vez más, y de hecho China es un socio muy importante. Han renovado ahora esa asociación, los tenemos aquí. Y luego, y algo que es también muy importante bajo mi punto de vista, sobre todo geopolítico, bueno, con la FOCAT, por supuesto. La FOCAT es un foro de cooperación China-África que China y algunos gobiernos africanos firman en el año 2000, hace 20 años, ¿no? Entonces son acuerdos comerciales, económicos para pues la extracción, minería extractiva, minerales, recursos, todo lo que África puede ofrecer, y construcción de ferrocarriles, todo lo que implica una cooperación internacional y comercial que se viene desarrollando hasta la fecha. De eso se han reunido el otro día, vamos, en 2024. Y luego esto sí lo quería poner porque habrán dicho ustedes, bueno, se están reuniendo en Pakistán. Han oído ustedes que las reuniones que había habido con Estados Unidos era en Pakistán, ¿no? Que ahí, ¿por qué Pakistán? Miren ustedes, Pakistán está empezando a ser un actor muy importante. Y vamos a ver por qué. China y Pakistán firman lo que llaman el China-Pakistán Economic Corridor en el año 2015, un acuerdo de cooperación de primer nivel, pero que implica ni más ni menos que no solamente va a haber desde el puerto de Gwadar, que es uno de los más importantes, porque el puerto de Gwadar está prácticamente al lado del estrecho de Hormuz, al lado del mar de Omán, está ahí al lado. Entonces, la idea que existe actualmente, que ya está en desarrollado, pues serían las comunicaciones desde Gwadar, que irían por ferrocarril, Peshawar, pasando zonas complejas de Afganistán, hasta que llegaran a China. Pero es que luego también tenemos instalación de centrales nucleares, plantas de energía renovable, hacer aeropuertos, crear puertos y transporte público. Con lo cual es importante ver que Pakistán, como viene en este otro plano, en este otro mapa, se está convirtiendo en un actor geopolítico pues muy importante, porque está en el centro de una situación en la que primero es un país que tiene salida al mar y a su mismo pues tiene obviamente la salida terrestre, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es porque un poco Pakistán está tomando un peso importante en estas negociaciones, y porque además Pakistán es una potencia nuclear, y cuando hablamos de potencia nuclear hablamos de que tiene una tecnología muy avanzada. Una potencia nuclear cuenta con tecnología muy avanzada. Por lo tanto, es otro de los elementos a tener en cuenta con Pakistán, el hecho de que puede asumir desde un punto de vista industrial y desde un punto de vista de tratados comerciales o de construcciones, etcétera, etcétera, las obras que estimen oportunas. Bien, ¿cuál es la realidad energética en estos momentos?
cuál es la realidad energética en estos momentos. Pues vamos a ver. Cuando el petróleo sube, todo sube, sobre todo la comida, ¿no? Lamentablemente. Pero también es importante ver que el tráfico marítimo de petroleros forma una densa red de interconexiones, una red establecida, una red estable, una red estratégica. Y ahí sí les quería yo recomendar, por si ustedes tienen tiempo, que cuando puedan, si tienen tiempo y que vean desde esta, a ver si la encuentro. Sí, bueno, esto es el Maritime Traffic, que es una conexión interactiva en tiempo real. Entonces aquí podemos ver, si queremos, pues los barcos que están ahora mismo transitando por todo el mundo, ¿no? La pregunta que me hacen los alumnos, ¿y los verdes y los rojos qué son? Los verdes son barcos mercantes y los rojos son petroleros. Los otros colorines, pues son barcos de navegación deportiva o tal y que cual. Pero bueno, lo que nos importa son los petroleros y los comerciales. Y ya les digo, esto simplemente por interés, para que vean ustedes cómo está un poco América, tal, todo lo que son, todo esto sería Oriente Medio y tal, por si ustedes tienen interés, pero que sepan que existe esta red que es interesante. Sobre todo si vas barco a barco, porque en barco a barco te van señalando el nombre del barco, te van señalando el actual time of departure, a la hora que sale el barco en realidad, te marca el estimated time of arrival, a la hora que va a llegar el barco, y puedes ver la bandera que lleva, de qué va y de qué no va. Todos menos los que no han comunicado que están ahí. Bien. Seguimos avanzando. Y nos vamos a ver ya directamente qué rutas están funcionando sin problema en estos momentos. Bueno, pues la famosa ruta de Abqai Jambu, que es la que está en Arabia Saudita, que cruza prácticamente el país, es una que va directamente hacia el estrecho, hasta el Mar Rojo. Luego tenemos la otra parte, que es la que quiero señalar aquí, la de Jabal Fujairah, que es la que va directamente al Golfo de Omán, que no tiene que pasar por el estrecho de Hormuz, y que realmente tiene muy buenas relaciones, vuelvo a repetir, con China, porque fueron ellos los que la construyeron. Hay otra ruta que está circulando actualmente, que es la ruta, el oleoducto de Yask, que termina prácticamente en Bushehr, de Bushehr a Yask. ¿Okay? Eso fue un oleoducto que lo construyeron en el año 2021 y en este momento está a pleno funcionamiento. Es un oleoducto iraní que va de Gorek a Yask, Gorek, que está al lado de la planta nuclear de Bushehr. Y luego tenemos esta parte ya que es histórica y de la que ya no sabemos muy bien cuál es la situación actual. Durante todas estas décadas de guerras y de guerras y de guerras que ha vivido Oriente Medio, se han estado construyendo diversos oleoductos, diversos gasoductos, luego han sido destruidos por la guerra, luego han intentado rehabilitarse otra vez, luego han intentado volver a utilizarse. Al final no sabemos muy bien la situación actual, pero sí sabemos que en su momento se planificó y algo se construyó de un oleoducto que va de Kirkuk en Irán a Baniyas, que es un puerto en Siria que está al lado de Tartus. Entonces, bueno, este es un proyecto que ya se había planificado, fíjense ustedes, en los años 50, luego se rehabilita, luego se separa, luego otra vez, y sobre todo a partir del año 2011, que es cuando ya se va a causar un año importantísimo a las infraestructuras. Por otro lado, también decir que hay otros oleoductos y otros gasoductos instaurados en zonas militarmente complejas. Tenemos al partido kurdo, tenemos fuerzas iraquíes, tenemos fuerzas sirias, y por aquí hay una serie de oleoductos que no se sabe muy bien cuál es la situación actual, porque son zonas de guerra, pero indudablemente instalados están. El nivel de destrucción o el nivel de construcción o el nivel de operación no se lo puedo decir. Este es un proyecto que también se hizo en el año 2011, que lo firmó Irán, lo firmó con Irak y con Siria,
que sería básicamente pues un oleoducto que iría desde Irán, Irak y Siria, es decir, iría por aquí, subiría por aquí, pasaría a Siria e iría a Europa. Esto, según dice la información de la Universidad Bar Ilan University, una universidad de Jerusalén bastante interesante, sería una propuesta que apoyaría Rusia. Hay otra propuesta que partiría de Doha, de Qatar, y luego iría asimismo, pasaría Jordania, Siria, a través de Homs, la provincia por el norte del Líbano, y también exportaría a Europa. Esto dicen que es un proyecto que estaría apoyado por Turquía y por los Estados Unidos. De momento, a partir del año 2012, en que se produce aquello, permítanme que diga, yo cuando oigo primaveras árabes me da mucha pena, porque aquello fue todo menos primavera. Aquello fue unas revueltas árabes terribles en las que murió muchísima gente, decenas de miles de personas, en los que estalló una guerra civil muy cruel en Siria, en las que se derrocaron gobiernos y se pusieron otros que a lo mejor no eran mejores tampoco, y por lo tanto causó la caotización de países pues como ya del todo Irak, Siria, países muy complicados ahora que realmente pues tuvieron que paralizar, por ejemplo, elementos de desarrollo como eran precisamente esta construcción de óleo y de gasoductos. Este oleoducto tampoco está muy claro que esté funcionando o no. El mundo del petróleo, quiero decirles, aunque ustedes posiblemente ya lo sepan, que es un mundo muy intrincado. Nunca vamos a encontrar las cosas claramente. Es un mundo complejo. Yo me he encontrado informes en los que se leía un párrafo y en el otro el autor decía lo contrario. Vamos, lo decía directamente. No le importaba decir lo contrario de lo que acababa de decir. Es decir, es un mundo... Los análisis de los oleoductos, a no ser que sean muy cotejados y muy confirmados, pues también van a variar de opiniones, van a variar de valoraciones. Este en principio ha sido otro oleoducto que estaría funcionando una parte, otra parte no sé qué. Lo que está claro es que desde el año 2003, la guerra de Irak, cuando se destruye el país, a partir del año 2003, pues lo cierto es que se destruyen muchas infraestructuras, pero también se crean otras porque Irak hasta ese momento todavía quedaban muchos pozos, no por descubrir, que ya se habían enterado en Estados Unidos que estaban, sino por explotar. Entonces es cierto que la infraestructura de petróleo de Irak está en este momento intentando estabilizarse, por eso cerrar Hormuz o el tránsito por Hormuz es vital para que pueda salir por mar, lo que por tierra va a salir de otra manera, más limitadamente y por supuesto con más dificultades y más caro. Ya creo que ese es el último mapa que les voy a poner, porque otra idea que hay, que es también está publicada por unos analistas, y es que la idea sería lanzar otro oleoducto que iría desde Bahrein, atravesaría Jordania, Siria y Turquía. Sería también gasoducto, pero se enfrentaría con, dicen algunos analistas, con los intereses de Israel, que tiene intención de exportar los inmensos campos que encontró hace 20 años, un poquito menos, en la costa de Leviatán, y que le permite poder exportar no solamente a Egipto, que saben que es también un productor importante de gas, sino a Europa. Algunos analistas incluso han apuntado que el conflicto de Gaza hubiera podido estar dentro de esta parte de tablero de las prospecciones y la exportación de Israel de su gas a Europa a través de Chipre y, por supuesto, al norte de África a través de Egipto. Bien, yo les voy a hacer una pregunta, como si estuviéramos en clase. ¿Puede el estrecho de Hormuz ser pasado por alto? Contéstenme aquí, con toda confianza. Depende, como diría. Ese sector no dice nada. O sea, que no dicen nada directamente. Bueno, pues nada, no digan. Ya lo han dicho ellos. No. Vamos a ver por qué. Hacia una actividad, no seas tan radical. No, yo lo voy a analizar luego ya cada uno que se haga su análisis propio. Aparentemente, y yo creo que no. Porque el estrecho de Hormuz no es solo un pasaje. Es un punto de estrangulación,
es un clúster de decisión, es un indicador del estrés del sistema. Cuando está limitado, el flujo no desaparece, se reorganiza. Y entender esto supone que Hormuz no es una opción, sino una línea vital e irreemplazable, un pensamiento de ideas, un análisis de redes y un conocimiento del comportamiento, en el cual yo sé que la pregunta evidentemente da para un debate y largo, y sobre todo aquí con diplomáticos que habrán ahí currado en estas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante no es el movimiento, sino el cambio de patrón. El cambio de patrón que exhibe un comportamiento complejo del sistema en el que los actores cambian y el comportamiento va en función del estado emergente del sistema. Así de entrada suena complejo, pero si lo estudiamos vemos que es verdad. Como no tenemos tiempo, yo voy a seguir avanzando. Bien, últimas noticias. Irán acaba de lanzar, hace 2 días prácticamente, ya lo sabrán ustedes, una plataforma marítima para controlar el estrecho, para hacer un control de los barcos que van a pasar, o que están pasando, de hecho, porque están pasando barcos siempre que se les ha dado permiso por parte de la Guardia Revolucionaria, que es la que lleva el control. Y entonces la idea es que el Authority, esta nueva institución creada, el Persian Gulf Strait Authority, manejará, o sea, gestionará la navegación y emitirá permisos para los barcos que transiten por el estrecho. Dará una seguridad de carácter digital y sobre todo habrá que pagar en criptomoneda. El que quiera entrar, bueno, ya ellos han lanzado su red, esto tiene una página web propia, y entonces el que quiera saber o tal, pues ahí está todo lo que hay que hacer y lo que no. Por otro lado, también de ahora, la Guardia Islámica, el Islamic, vamos a ver, ayúdenme, Iranian Revolutionary Guard Council, vale, la Guardia Revolucionaria de Irán, ha lanzado un mapa de control sobre el estrecho de Hormuz. Este mapa es nuevo y dice cosas importantes. Dice que va a controlar esta zona que iría justo vecindario con Abu Dhabi, justo un poquito más allá de Fujairah, con lo cual el tema sería más complicado, y en esta otra parte de la parte occidental. Esto está así, habrá que ver los acontecimientos, pero también decirles que la postura de Abu Dhabi, como les decía antes, es una postura bastante abierta en este sentido. Está negociando con China, está negociando al salirse de la OPEP, que es uno de los pasos que se ha dado últimamente, pues básicamente le dirían que tiene más capacidad de producción que la de las cuotas que le impone el estar en una organización, pero que sepan ustedes que Abu Dhabi ahora mismo sus mayores intereses es en la inversión en investigación de inteligencia artificial. Grupos como Mudabala, como ADNOC, están invirtiendo fondos financieros muchísimo en este tipo de tecnologías. Bien, bueno. Por supuesto, van a aumentar las cláusulas de riesgo de guerra, van a aumentar las primas de riesgo y van a aumentar los precios por transporte. Bien, la idea precisamente es decir, bueno, vamos a estudiar cuál es la situación. ¿Cambio a una infraestructura energética multimodal? ¿Puede el transporte por tierra sustituir al flujo marítimo? No directamente, no directamente. La idea sería que se crearía una infraestructura multimodal que sería un sistema logístico que combinaría el transporte marítimo con el ferrocarril y con el terrestre, ¿no? De esta manera, esto lo que apuntan desde el punto de vista de contratación, que solo el contrato lo dirigiría una sola entidad, no habría subcontratación. Yo contrato, yo me encargo de todo. Un solo operador que optimizaría tiempos y costos. Básicamente lo materializarían pues, con contenedores estandarizados y nodos logísticos para el transbordo eficiente. Omán,
que es uno de los principales exportadores de petróleo del Golfo, ya está utilizando esta estructura multimodal. Ya tiene 3 puertos, que son Duqm, Salalah y Zuhar, en el cual está utilizando los barcos para transportar, ha construido líneas férreas y está llevando autobuses, o sea, camiones con la carga del petróleo para poder moverse por el resto de Oriente Medio. Pero a todo hay que buscarle una racionalización de las cosas. ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué comparación voy a hacer con los ductos? ¿Qué diferencia habría en traspasar el gas y el petróleo a través de los ductos, gasoductos, oleoductos, o llevarlo en camiones? Bien, pues básicamente, y según los expertos, los ductos, los gasoductos y los oleoductos son más económicos. Primero porque tienen más capacidad de transferencia para poder en marcha bombas centrífugas que impulsan, pues básicamente pueden movilizar hasta 1 millón de litros por hora. Es mucho más eficiente, mientras que un camión tendría una carga limitada. Por otro lado, son más fiables, porque es un sistema de transporte lento, su avance es de 5 a 10 kilómetros por hora y puede estar funcionando las 24 horas del día. Por otro lado, son más seguros porque los sistemas de seguridad que tienen con el sistema que tienen básicamente instalados todos los centros logísticos de esas infraestructuras de combustibles críticas, etcétera, etcétera, pues son muy seguros. Cualquier pérdida, cualquier falla, cualquier cosa es comunicada inmediatamente desde el control de seguridad, ¿no? Y entonces, asimismo, al discurrir normalmente de forma subterránea, pues tiene en un momento dado menos problemas de que pudiera haber un accidente o incluso desde el punto de vista de contaminación, etcétera, etcétera. Y los más avanzados en este momento, porque están utilizando incorporaciones de Data Analysis para Big Data, inteligencia artificial, para acumular máxima información en cuanto a los sensores y en cuanto a cómo se va funcionando los dispositivos, ¿no? Estoy terminando ya y no puedo dejar de decir que el mundo cambia. El mundo está cambiando, bueno, lleva ya cambiando mucho tiempo, pero últimamente es que ha cambiado mucho. Antes las empresas petroleras eran las más importantes, las que más controlaban las ganancias de mercado, eran las máximas, muchísimo poder económico, muchísima influencia política. Era antes así. Hoy en día las principales empresas con mayores ganancias en el mercado son las empresas digitales. Ahora mismo tenemos como número 1 Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon. Tenemos a Saudi Aramco. Saudi Aramco es la más importante, la petrolera más importante del mundo es Saudi Aramco. Esa siempre va a estar en una lista de los top 10, ¿no? Pero luego, como verán, Tesla, etcétera, etcétera. Y si ya nos vamos a los 50 empresas más grandes de todo el mundo, seguimos viendo las empresas digitales, seguimos viendo a las mismas. Ahí tenemos ya Meta, luego bueno, aquí están a las petroleras por un lado aquí, bueno, perdón que señale. Pero básicamente son las empresas digitales las que controlan, las que tienen IBM, Lilly, todos estos de aquí, Visa, las que van a controlar los flujos financieros y las que van a tener mayores participaciones de ganancias en el mercado. Ya no son las empresas petroleras, pero, ¿cuánta electricidad utiliza un Chag? Ignacio, tú decías que el Chag GP3 te había dicho las bases militares, aunque se había puesto Djibouti en el sur del todo, por ahí, ¿no? Bien. Bueno, eso yo no sé cómo se entra el Chag, pero es que tampoco me importa, se lo digo de corazón. Pero sé que se utiliza mucho el Chag GP3. Según el Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de Naciones Unidas, el chat GPT requiere 10 veces más electricidad que una búsqueda de Google. Entonces, el coste de esta búsqueda, cada vez que se entra en el chat GP3, pues es básicamente de 3,6 céntimos, ¿no? O sea que estamos viendo ya un aumento en el uso de la electricidad. Pero es que ya todo es digital.
es que ya todo es digital, es que la inteligencia artificial, es que las criptomonedas, es que estos son los que más consumen del mundo, los centros de datos, las comunicaciones, la tecnología, la 5G con todas las conexiones neuronales. Yo voy a poder comunicarme con varios aparatos a mi solo teléfono. Esos son energía, consumo. Luego no hablemos de las tablets, del email, de los blogs, de las presentaciones, de los vídeos, del cual. Todo lo smart, el smartphone, el smart city, el smart car, el smartwatch, todo eso consume muchísima electricidad, por no decir que consume materiales, básicamente minerales y elementos raros. Por ejemplo, cada plaquita, cada oblea de silicio, sin silicio no podríamos hacer microchips ni transistores. ¿De dónde viene el silicio? ¿Quién es el principal exportador de silicio del mundo? China. ¿Dónde se fabrican el mayor número de microprocesadores en todo el mundo? En Taiwán y en Malasia. Y luego lo exportan a todo el mundo. Es decir, cantidades enormes de energías para operaciones y refrigeración. Ahora, antes de leer que es la penúltima, ¿saben ustedes lo que más consume? Cuando ustedes se transfieren vídeos, por ejemplo, las plataformas de Netflix, las plataformas de YouTube y los videojuegos. Cada vez que se lanza un videojuego, conectarse con un videojuego y lanzar sobre todo estas plataformas que les acabo de decir, son muy costosas energéticamente. Bien, ahora ya, y para terminar, me llamó la atención este comunicado de emergencia de la sociedad civil japonesa que acaba de salir, me lo han mandado hace 3 días prácticamente. ¿Se acordaban que en la segunda crisis del petróleo había puesto en la línea final que Japón se había resentido muchísimo cuando se produce la guerra con Irán, Irak, porque no se exportó? Japón importa el 70% de su petróleo desde allí, con lo cual tiene que pasar por Malaca, pero viene de Oriente Medio. Entonces, la sociedad civil japonesa, que suele ser bastante discreta, ustedes lo saben muy bien, ha emitido este comunicado que se lo ha hecho llegar al primer ministro japonés. Para proteger la vida y el sustento del pueblo japonés y los intereses nacionales de Japón, instamos encarecidamente al gobierno japonés a entablar negociaciones amistosas y directas con el gobierno iraní. Es indispensable adoptar políticas flexibles para rescatar a los ciudadanos de la crisis que podría suponer el colapso de sus medios de vida y negocios. También esperamos que Japón utilice su experiencia acumulada en diplomacia con Estados Unidos y Oriente Medio para colaborar con los países pertinentes y dedicarse al restablecimiento de la paz. Hay angustia, hay mucha angustia en el mundo y tienen razón. Algunas conclusiones. La reapertura del estrecho de Hormuz y la recuperación de la infraestructura regional va a tardar meses, si no años, en resolverse. Lamentablemente es así. En este informe de la Organización Mundial de Trabajo, el International Laboring Organization, que depende de Naciones Unidas, decían hace muy poco que más allá de su costo humano, la crisis de Oriente Medio no es una perturbación pasajera, es una conmoción de desarrollo lento y potencialmente duradera que transformará gradualmente los mercados laborales. Por último, el gas y el petróleo siguen siendo los principales recursos energéticos a nivel global y para el año 2040 se calcula que cubrirán más del 50% de las necesidades energéticas del país. No me queda nada más que darles las gracias por haber escuchado atentamente y nada más. Gracias. Muchas gracias a todos. Con esto termina la conferencia y si no les importa vamos a celebrar el coloquio y podremos hablar con Natividad en la sala de la máquina en el cóctel. Muchas gracias.